Te quiero dar la bienvenida a esta sesión súper especial donde vamos a hablar sobre cómo realizar procesos exitosos de selección en tu consultorio dental. Y bueno, pues este es un tema que claramente es un cuello de botella de muchos consultorios dentales, muchos odontólogos con su propio consultorio. Y es que, no sé si te has preguntado, que te frustra cómo algunas oportunidades, tus auxiliares o secretarias que has entrenado se vayan o no hagan las cosas bien en el consultorio. Quizás no sea la auxiliar, la secretaria, sino muchas veces algunos colegas, ¿sí? Que trabajan contigo, bien sea por porcentajes o que ya estás contratando. ¿Has sentido que de pronto los colegas que trabajan en tu consultorio podrían hacer mejor las cosas para que los pacientes regresen o te refieran? Quizás sientes que de pronto esos colegas que te ayudan con algunas otras especialidades atienden al paciente rapidito o con los mínimos y por eso muchas veces el paciente no compra otros servicios o no refiere o no recompra. Me encantaría leerte ahí en los comentarios. Bueno, lo siguiente, contratas a la primera persona que te recomiendan para salir de ese tema y contar de una vez con un apoyo inmediato en el consultorio. ¿Si has respondido a alguna de estas preguntas que sí o la has escuchado en otro lugar? Pues bueno, hoy vamos a trabajar justamente eso, que no te siga pasando eso en el consultorio. Tener un equipo adecuado mejora la experiencia del paciente, optimiza la operación del consultorio y permite que un consultorio tenga un crecimiento sostenible. Porque realmente, pues, un odontólogo que haga de todo, que sea el odontólogo, la persona del aseo, el administrador, el marketero, el que hace el marketing, las finanzas, entonces realmente no da tiempo para darle una buena atención a los pacientes. Y entonces cuando se descuidan los pacientes, pues ahí es donde vienen los problemas, porque pues vas a estar luchando mes a mes con tratar de buscar nuevos pacientes en tu consultorio. Y bueno, pues sí te quiero decir, el mejor momento para despedir a un mal empleado es al momento de contratarlo, antes de contratarlo. Tú no tienes que esperar, ¿sí? A contratar a la persona que no es para despedirla en un mes, 5 meses, un año. No, tú necesitas claramente contratar, saber contratar desde un principio. El objetivo de esta lección es aprender a estructurar un proceso de selección efectivo, ¿sí? Y bueno, pues contratar al mejor talento humano para tu consultorio. También, si tú estás atento ahí, vas a evitar errores comunes que afectan la productividad y calidad del servicio en tu consultorio. Tres, vas a garantizar que cada nuevo miembro del equipo se alinee con la visión y valores del consultorio. Y también vas a asegurar que el consultorio tenga estabilidad en su personal, reduciendo la necesidad de contrataciones frecuentes. Ahora, veamos cuáles son esas pautas esenciales, pues esos pasos que vamos a abordar, que vamos a estar profundizando en algunos de ellos durante este espacio. ¿Sí? Entonces, ahí lo ves el proceso, vamos a definir el perfil de la vacante. Número dos, vamos a diseñar y publicar la vacante. Tres, vamos a hacer filtros de preselección de candidatos. Cuatro, vamos a formalizar esa contratación. Y cinco, vamos a hacer la integración y capacitación de esa persona. Y como primer punto, entonces vamos a definir el perfil del vacante y tipo de profesional que necesitas. Muchas de los errores comunes que vemos es precisamente no tener claridad de quién necesitamos en cada cargo, en cada rol. Y no se trata únicamente de pensar qué tareas necesitamos que la persona haga o qué funciones o competencias técnicas o de experiencia se necesita, que es lo que comúnmente pues ponemos mayor atención. Aquí vamos a ver completamente qué necesitas tener en cuenta para diseñar el perfil del vacante y esto te va a ahorrar también muchos errores de contratar personas que a la final te va a salir muchísimo más costoso cuando pues los entrenas y al final te das cuenta que no era la persona. Y lo triste de todo es que, bueno, muchos odontólogos desisten de delegar, terminan nuevamente en esa rutina de hacer todos ellos mismos o esa área que se les dificulta, porque crean paradigmas y limitantes en su mente de definitivamente esto no se puede delegar, tengo que hacerlo yo para hacerlo bien. Antes de publicar una vacante, ¿cierto? Necesitas responderte estas preguntas. Lo primero es, ¿cuáles son las funciones específicas que realizará la persona? Y la idea es que, bueno, pues tengas un espacio para poder listar
realmente las funciones de ese cargo. Lo segundo es cuáles son las competencias técnicas esenciales para el puesto. Si tú has tenido una experiencia en delegar a una persona en esta área, vas a pensar que de pronto falló o que viste que le faltó o qué tipo mínima de experiencia necesita para poder eh, liderar bien esa área. El tercer punto es muy importante y es una tercera pregunta que la mayoría de personas no se hace. Estamos muy enfocados en las competencias técnicas, sin embargo, si tú concuerdas conmigo, una competencia técnica se puede desarrollar, se puede enseñar. Si creamos procesos, por ejemplo, que tú grabes la forma de hacer X cosa, pues va a ser más fácil de delegar. Ahora, ¿qué nos enseña? Las habilidades blandas, los valores, los principios, la personalidad, la esencia de la persona. Y claramente para cada cargo también necesitamos entender qué habilidades blandas no son negociables en nuestro consultorio. Entonces, Doc, tú tienes que pensar en esas habilidades blandas que se alinean a tus valores, que se alinean a esa visión de experiencia dentro de tu consultorio. Claramente estamos hablando de que ustedes venden servicios y es una experiencia física, ustedes tienen un negocio presencial. Entonces, si vendemos servicio y experiencia, si vendemos conexiones, si vendemos relaciones, porque crear relación a largo plazo con nuestros pacientes va a ser muy ganador también para la sostenibilidad de nuestro consultorio, pues tú debes contratar personas que tengan calidad humana, que sepan comunicarse, ¿cierto? La cuarta pregunta ¿es un puesto fijo, temporal o por honorarios? ¿Listo? Y aquí es también empezar a pensar un poco más estratégicamente. Hay áreas donde sí o sí va a ser favorable tener un puesto fijo, hay otras de pronto en tu momento financiero, no, en consultor rentable incluso ayudamos a guiar a los odontólogos en este sentido y serás más estratégico tener una persona por porcentajes o cuando es el momento de tener un colega, por ejemplo, con un puesto fijo y darle pues un fijo como sueldo, ¿sí? Entonces hay momentos estratégicos, ¿sí? Y bueno, si no estás dentro de nuestra comunidad, vas a ser tú el que va a pensar qué es más estratégico y con esto te puedes hacer la respuesta si el cargo va a ser temporal con horarios o con un fijo. Lo quinto es cuál es el nivel de experiencia que buscas en el candidato. Te lo mencionaba un poquito antes a nivel de competencias técnicas, pero también a nivel de experiencia. Entonces, si quiero un odontólogo general para que brinde una excelente experiencia desde el inicio, de pronto tú vas mismo a definir cuántos años de graduado tiene o cuántos trabajos o pacientes ha atendido anteriormente. Eso lo puedes medir, cuantificar y tenerlo claro para que en tu proceso de contratación ya puedas filtrar mucho más rápido a las personas. La sexta pregunta es cuál es la remuneración, beneficios y oportunidades de crecimiento que puedes ofrecer. Resulta, querido Doc, que así como tú tienes pacientes como clientes de tu consultorio, ¿cierto? Son tus pacientes y necesitas crear un diferenciador, beneficios, experiencia que llame la atención de ir a tu consultorio, tú tienes un segundo cliente que es tu propio equipo, ¿listo? El equipo se queda contigo, no únicamente, y bueno, hay algunos consultorios que lo ven así, pero por eso es que también rotan de equipo porque no das extra beneficios. Recuerda que tu equipo también son personas que son motivadas no solamente por un sueldo fijo, sino motivadas por otro tipo de beneficios. ¿Listo? Entonces, puedes dar bonificaciones, por ejemplo, no sé, por cada paciente que atiendes bien y que recompra vas a tener una bonificación, un bono extra de pago por este paciente que recompró, ¿sí? Porque es una buena experiencia, entonces tú puedes empezar a dar unas medidas de resultado por odontólogo, por ejemplo, y dar remuneraciones, beneficios por ser parte de tu equipo, oportunidades de crecimiento, si tienes un cargo administrativo, cómo lo vas a proyectar para que esa persona desde el inicio sepa que hay más de crecimiento para él dentro del consultorio. Entonces aquí tenemos una tabla de ejemplo. Aquí, bueno, por ejemplo, puedes crear tu propio Excel y poner el puesto del cargo que está disponible o que proyectas también tener. Y sería bueno no solo hacerlo para lo que hoy necesitas, sino en un futuro empezar a proyectar, empezar a visionar las otras personas que vas a querer dentro de tu equipo. Puede ser en un mediano plazo, un largo plazo,
pero puedes empezar a hacer esta tarea porque así mismo vas a traer las personas correctas, teniendo claridad tanto en corto plazo como en largo plazo. Entonces, bueno, vamos a poner la columna del puesto o cargo disponible. Entonces aquí tenemos el ejemplo de asistente dental, recepcionista, higienista dental, odontólogo especialista. Y por un lado vas a tener una columna de habilidades técnicas donde vas a colocar cuáles son esas habilidades técnicas que se requieren mínimas para ese cargo. Y también las habilidades blandas. Entonces vamos a hacer el ejemplo acá solo con uno y voy a elegir el asistente dental. Por ejemplo, entonces habilidades técnicas, conocimiento en esterilización, manejo de pacientes, manejo de Excel, por ejemplo, manejo de WhatsApp, lo mínimo viable para hacer algo operativo, administrativo, ¿no? Habilidades blandas, entonces, empatía, muy importante, atención al detalle, que sea recursivo, que sea una persona que hace sus tareas y no depende de alguien hacerse autónoma. Tú te estarás preguntando, ¿eso se puede calificar antes de contratar a una persona? Claro que sí, por eso quédate hasta el final del live, porque vas a aprender cómo. Pero primero entonces estamos hablando de tener el detalle, ¿no? Definir el perfil. Y bueno, nivel de experiencia vas a colocar aquí en esta columna qué mínimo nivel de experiencia necesita esa persona para poder filtrar a las personas, ¿listo? El punto 2 es diseño y publicación de la vacante. Lo primero que vas a hacer es crear un formulario donde los interesados puedan llenar con su información personal. Eso puede ser en un Google Forms, idealmente, que es lo más práctico, con preguntas sobre su perfil y habilidades blandas. Aquí queremos que coloquen preguntas que ya les den un filtro, precisamente eso es un filtro para de una vez seleccionar la primera fase, ¿no? Vamos a crear varias fases para llegar a la parte de contratar la persona, pero el primer filtro es este formulario y queremos que coloquen preguntas que ya les dé la mínima información que ustedes necesitan para saber si la persona la vamos a contactar o no, si vale la pena contactarla, definitivamente ya se sale de lo que estamos buscando. Lo segundo que vamos a hacer, el segundo paso es, vamos a crear un texto que acompañe ese formulario porque vamos a divulgar este formulario para que las personas interesadas puedan aplicar, ¿no? Entonces vamos a editar el formulario y el texto que acompaña el formulario. Entonces la manera en que se redacta una oferta de trabajo influye en la calidad también de candidatos que se postulan, así como en el marketing tú tienes que aprender a comunicar para atraer tu paciente rentable. Asimismo, necesitas crear un texto que apenas el candidato lea, él mismo diga, uy, yo soy un posible candidato, definitivamente esto no es para mí. Entonces es importante que la descripción de ese puesto sea clara, sea específica y atractiva también. Vamos a hacer un ejemplo de una publicación bien redactada. Estamos, por ejemplo, acá, este ejemplo. Estamos buscando un asistente dental para unirse a nuestro equipo. Requisitos, experiencia en esterilización. Entonces, ¿se acuerdan que definimos eso en el perfil? Entonces, aquí vamos a colocarlo precisamente para que los que no tengan experiencia pues ni apliquen y los que sí les llamemos la atención. Atención al paciente y manejo de software de citas, ofrecemos capacitaciones, excelente ambiente de trabajo y crecimiento profesional. Si te interesa, aplica en el siguiente link. Y vamos a siempre tener un llamado a la acción y ese llamado a la acción es si te interesa, aplica el siguiente link y es el link del formulario para que las personas empiecen a llenar. Ahora, ¿dónde vas a publicar esa vacante? Lo puedes hacer en LinkedIn y en portales de empleo especializados, puedes hacerlo en redes sociales del consultorio, ¿cierto? En las stories. Podemos buscar grupos en WhatsApp, grupos que tengamos, o en Facebook tú puedes buscar grupos específicos. Hay grupos de asistentes virtuales, por ejemplo, si tú vas a Facebook y buscas en grupos de asistentes virtuales, por ejemplo, asistentes dentales, hay grupos que hay 5.000, 10.000 personas y puedes publicar esto porque ahí está el público que estamos necesitando para esa vacante, ¿listo? Recomendaciones y referencias de otros profesionales, universidades y asociaciones odontológicas. Muy bien, luego ya de esos dos primeros puntos, ahora vamos a pasar a los filtros y a la preselección de los candidatos. Entonces es muy importante que tú puedas revisar, ¿sí? Las hojas de vida o los currículos, pues, de las personas que están aplicando, pues,
al cargo. Es muy importante que en esa revisión pues mires, por ejemplo, cómo la gente presenta su hoja de vida, mires, por ejemplo, experiencia previa, cuánto quizás duró en un trabajo o en el otro, mires elementos como lo es la estabilidad, por ejemplo. Lo siguiente, pues hay que revisar, sí, el formulario que hablamos previamente con las preguntas claves sobre motivación y expectativas. Acá vas a revisar elementos claves como lo son la aspiración salarial del candidato. Si de repente, pues, esa aspiración está por encima del presupuesto que tú estás ofreciendo. También revisa elementos como son el propósito, la disponibilidad. Este factor es muy importante porque claramente de pronto si nosotros incluimos una pregunta en el formulario sobre ¿estás trabajando actualmente? Pues puede ser muy útil en el sentido de que pues si tú quieres alguien que esté de tiempo completo o de disponibilidad inmediata, quizás una persona que está trabajando no va a dejar su trabajo tirado para mañana irse a trabajar contigo, ¿sí? O va a trabajar contigo inmediatamente, ¿sí? Entonces son elementos que debes de tener presente. Lo siguiente es hacer llamadas telefónicas de preselección, ¿sí? Esas llamadas telefónicas, pues obviamente antes de pasar de pronto una entrevista o avanzar en otros elementos o en contratarlo, justamente lo que queremos evitarles, esas llamadas telefónicas vas a priorizar pues primeramente a quienes de esas hojas de vida que te han presentado, pues vas a priorizar. Si de pronto de esas hojas de vida, de pronto no te cuadren informaciones que te están enviando, entonces pues sencillamente no las incluyes, no vas a llamar a todo el mundo, llamas sí, pues dependiendo del número que tengas. Un ejemplo, te llegaron 10 hojas de vida, pero resulta que 5 no son, no te gustaron, no te gustaron sus aspiraciones salariales o no te gustaron, o sencillamente de pronto no te gustaron sus experiencias o no te gustó el perfil que se menciona en la hoja de vida, quizás en las llamadas telefónicas, pues obviamente ahí es donde tú vas a poder también revisar, sí, obviamente dejar claro, por ejemplo, los horarios, el salario, las condiciones, ¿sí? Para que pues obviamente ahí también en ese espacio nos sirve de filtro porque van a haber personas que van a decir, no, mira, ese horario no me sirve o mira, no, no estoy disponible inmediatamente. Entonces ahí tú te das cuenta de otros factores y variables. Luego tenemos las entrevistas grupales iniciales y rápidas por videollamada o presenciales para filtrar candidatos. Entonces, acá tú qué vas a revisar? Vas a revisar, por ejemplo, pues dependiendo del cargo que tú quieras ofrecer. Por ejemplo, si tú te fijas en la presentación personal, bueno, por ejemplo, elementos como a tener presente como la puntualidad. Acá mencionamos un factor como es la química, ¿sí? De pronto llegas y de pronto tiene esta persona una muy buena hoja de vida en el teléfono, pues como que no pudiste ver elementos adicionales, pero en la sesión es una persona, llamémoslo así, muy rígida, como una tabla, mejor dicho, que como que hablas con ella y esta persona no hay como conexión contigo, entonces pues puede ser también un espacio para tú ir filtrando esas personas con las cuales no tengas match, no hagas match, no generes equipo, entonces es un buen espacio para ello. Una vez pues ya tenemos esas entrevistas, podemos hacer una siguiente sesión o en esa misma entrevista inicial una evaluación técnica si el puesto lo requiere. Una evaluación técnica, pues idealmente práctica, porque a veces hemos visto cómo de pronto algunos consultorios hacen pruebas técnicas de conocimientos, como, bueno, ¿qué es una cureta? ¿Qué es un implante? ¿Qué? Sí, y quizás a veces pues las personas empiezan de pronto a prepararse antes o han memorizado cosas, pero recuerda que el puesto no es solo cuestión de memoria, sino revisar habilidades blandas, sí, conexión, empatía con los pacientes. Luego también te quiero hablar pues que es importante evaluar las habilidades blandas y la compatibilidad con la cultura del consultorio, ¿sí? Entonces pues, y a veces pues sí, digamos que la cultura de tu consultorio quizás es diferente a la de otra, no sé. No, es que acá trabajamos, vengo de un consultorio donde solo se trabajaba mediodía y resulta que en tu consultorio se trabaja todo el día, ¿sí? O la cultura es que en el consultorio saludamos y somos alegres y resulta que la persona viene de un ambiente súper tenso, súper heavy y siempre está de mal humor, mal encarada. Entonces, por ejemplo, la cultura del consultor también es importante que la persona la pueda conocer. En el paso 3 vamos a tener la verificación de las referencias laborales previas. ¿Sí? Tú tienes una persona frente, obviamente, si de repente
te la han recomendado, pues sí, es una persona que apenas vas a conocer y la cual vas a llevar a tu consultorio, que quizás manipule tus instrumentos, tus equipos, tus pacientes. Entonces sí es importante que tú verifiques cómo le fue en otros trabajos, qué dicen sus anteriores jefes. No puede ser una o dos llamadas y no tiene que ser una llamada súper larga, simplemente decirle, mira, qué referencias tienes de esta persona, cómo te fue trabajando con ella. A veces si se nos da el tiempo y también a veces si se da la confianza con la persona, bueno, qué puntos fuertes tiene y qué crees que podría mejorar. Yo te quiero contar, sí, que ya pues obviamente otros odontólogos ya con su propio consultorio han pasado por un proceso como este de consultorio rentable y han podido pues mejorar esos procesos de selección en sus consultorios. Y bueno, acá te quiero presentar a los doctores Homberger que nos cuentan pues cómo lo hicieron. Veámoslos acá. Ellos son los doctores Hermann Homberger y la doctora Adriana Brand. Nosotros somos unos doctores de familias odontólogas, entonces nosotros como hijos queríamos dejar un legado. ¿Cuál era su situación antes de ingresar al método? Sentíamos que no habían crecido nuestras metas. ¿Cuáles han sido sus resultados en términos de nuevos pacientes e ingresos? El número de pacientes hemos pasado de 2 pacientes a 18 pacientes. Eso equivalía a un promedio de $2,000 y al día de hoy $20,000. ¡Wow! ¡Felicidades! ¿Qué impactos personales han tenido estos resultados? Realmente bastante bien porque hemos podido como diversificar, ya tenemos un auxiliar más. Pero a nivel financiero definitivamente ha habido mayor ingreso, evidentemente para nuestra familia. Esto ha sido un aporte muy bueno para nosotros, para nuestro hijo, poder solventar ciertas deudas inclusive de nosotros. ¿Qué consejo le darían a esas parejas de esposos que tienen su propio consultorio? Que realmente sean partícipes. Nosotros como odontólogos, si no pensamos en grande, siempre vamos a ser de alguna manera autoempleados de nuestro consultorio. Bueno, como lo ves, pues ellos venían con retos de aumentar sus pacientes, quizás tenían retos en delegar porque justamente el flujo de caja no les da, pues obviamente para hacer esas nuevas incorporaciones a su consultorio que deseaban, pero pues gracias al método consultorio rentable, sí lograron primeramente crear un flujo de caja adicional en su consultorio que les permitió, pues obviamente, no solo aumentar sus ingresos, sino también empezar a hacer mejores procesos de selección y delegar pues en personas idóneas para que les ayudaran a aumentar sus pacientes e ingresos. Veamos acá otro caso. Soy Ana Palma, soy odontóloga con una especialidad en endodoncia. ¿Qué retos, problemas tenías en ese momento? Sí, depender bastante de referidores, solamente de referidores, ¿verdad? Nunca había, bueno, era muy raro yo que tuviera un paciente propio. Y bueno, ¿cuáles han sido tus resultados en términos de nuevos pacientes e ingresos? Literal, yo pasé de tener 0 pacientes propios, solamente eran referidos, a tener 10 pacientes que representan $2,000. ¡Wow! Felicitaciones, Ana, por esos resultados. ¿Qué consejo le darías de pronto a las personas que como tú recién abren su consultorio? Le diría que es un paso de fe también, ¿verdad? Que hay que confiar en la gente también que sabe hacer las ventas, que aprendamos a tener nuestras prioridades en orden. Tiene que saber que tiene que priorizar el educarse para las ventas, para el marketing. Si uno no quiere seguir estudiando en esa área, es mejor que uno no abra un consultorio, ¿verdad? Bueno, el cuarto punto es la formalización de la contratación. Entonces, aquí hay 4 puntos a tener en cuenta y uno es redactar un contrato claro con condiciones de trabajo, salario y responsabilidades. Lo segundo es establecer un periodo de prueba para evaluar la adaptabilidad. Recuerda que por más que pues contrates a la persona más ideal, tengas estos filtros que te hemos enseñado, pues vamos a requerir todavía un periodo de prueba para en la práctica empezar a ver esa persona si es la persona que estamos buscando o no. ¿Listo? Entonces, este periodo de prueba trata de poner a prueba, valga la redundancia, esas habilidades, tanto blandas como técnicas que filtraste o viste en esa persona dentro del proceso de selección. Este periodo normalmente puede variar entre una semana a un mes, dependiendo de el cargo claramente, hay unos más complejos que otros. Pero sí tener claro el periodo de prueba te va a ayudar también a crear un proceso dentro de ese periodo para poder en lo más rápido posible pues darte cuenta si es la persona o no o seguir con el proceso de selección. ¿Listo? Lo tercero es definir objetivos y expectativas desde el inicio, muy importante estar alineados. Algunas veces cuando no se hace
nos podemos ver frustrados porque esperamos algo de la persona, pero si no se alineó en expectativas, tal vez esa persona estaba haciendo su mejor, pero tampoco estaba entendiendo cuáles eran las expectativas tuyas. Entonces, y viceversa, tú entender las expectativas de esa persona para tú como consultorio o negocio ayudes que esa persona también sea o esté feliz dentro del cargo y dentro del equipo. Y lo tercero es acordar un plan de crecimiento, perdón, lo cuarto, acordar un plan de crecimiento dentro del consultorio. ¿Listo? Entonces, esto lo puedes hacer previamente, como lo hablamos en definir el cargo o el perfil, poder empezar a crear un plan de crecimiento dentro de las áreas. El quinto paso es la integración y capacitación. El proceso de selección no termina cuando se firma el contrato. La integración del nuevo empleado es clave para el éxito y para asegurar que se adapte correctamente al equipo. Entonces, te sugerimos un onboarding, que es como la inducción o ese primer proceso de experiencia del nuevo integrante a tu equipo. Tener algo bien estructurado reduce la curva de aprendizaje, mejora la productividad, aumenta la retención del talento y claramente para que tú puedas liberar tiempo, pues esa inducción también es súper clave para que puedas hacerlo de forma más fluida, además entendiendo que el contratar a una persona no es de una sola vez, sino pues hay personas que cumplen un ciclo en nuestro consultorio y vienen otras personas nuevas, entonces entre más procesos y sistemas tengas, más fluido va a ser también esa nueva contratación de nuevo equipo. El primer día debe incluir una presentación del equipo, un recorrido por el consultorio, explicación de sus valores y cultura de la empresa. Muy pocos hacen esto y esto es lo que realmente nortea la experiencia del equipo, que ellos sepan hacia dónde estamos yendo y también la cultura que se mueve es algo que también ellos compran. Entonces, si todavía no tienes los valores claros y la cultura que quieres en tu consultorio como empresa, pues es momento de pensarlo, porque si te quejas hoy en día porque las personas solo hacen lo que tú les dices, es precisamente porque no tienen una visión o una cultura o una visión más allá de terminar la tarea en el día, ¿sí? En Consultorio Rentable a nuestros alumnos les ayudamos a crear esos procesos, ¿sí? O sea, como ya específicamente no tienes que tú decirlos 1000 veces a cada persona que entra, sino sistematizarlo en procesos para que no tengas que repetirlos tú y que una persona, imagínate, pueda incluirse dentro del equipo, hacer la inducción sin que tú tengas que estar ahí presente. También es recomendable asignar un mentor o compañero de referencia que ayude en la adaptación inicial. Si tienes alguien del equipo que pueda ayudarte también en esta parte, sería genial. Los beneficios de un proceso de onboarding bien estructurado, como acabamos de decir: uno, reduce la curva de aprendizaje y mejora la eficiencia desde el primer mes. Lo segundo es aumenta la retención del talento y disminuye la rotación de empleados. Lo tercero es mejora la satisfacción laboral y el compromiso con la empresa. Tienes personas comprometidas y asimismo tienes que crear, o sea, si tú quieres personas excelentes, crea un excelente onboarding. Y por último, genera un equipo alineado con la visión del consultorio y asimismo nos ayuda a ser más productivos. Bueno, ahora hablemos de la evaluación de desempeño. Es importante que puedas medir el desempeño del nuevo personal y de paso tener sesiones de afinación del mismo para que pueda hacer bien su trabajo. Es muy importante, Doc, que tú puedas, obviamente, no solo, sí, ingresar una persona al equipo, porque pues obviamente lo que no se mide no mejora. Entonces, pues, obviamente también es una forma y demostrarle pues a la persona que ingresa que estamos comprometidos con su crecimiento y que bueno, que queremos pues obviamente que ella pueda crecer, porque así, si ella crece, pues tu consultorio también crece. En esas sesiones afina muy bien las expectativas tuyas, así como las del nuevo miembro de tu equipo. Es importante que puedas decirle: hey, bueno, a mí me gusta que, o en el consultorio hacemos las cosas así, nos gusta esto acá así, ¿sí? Y que pues bueno, pues en lo posible pueda quedar todo claro. Idealmente incluye este ítem para realizarlo de forma mensual en tu consultorio. No puedes solamente hacer una evaluación de desempeño cuando entra la persona, o sea, solo evaluaciones técnicas o evaluaciones cada año, cada 2 años, cuando tengas una dificultad o un problema con esa persona. No, vuelve la parte de la cultura de tu consultorio o haz evaluaciones de desempeño, porque así pues obviamente no solamente
vas a hacer un buen proceso con la persona que ingresa, sino que vas a estructurar procesos sólidos de mejora continua, no solo de tu equipo, sino de cada una de las áreas de tu consultorio. ¿Listo? Doc, vamos a ver el resumen de la sesión sobre cómo crear procesos de selección exitosos en tu consultorio dental. Para ello, recuérdalo. Número 1, define el perfil de la vacante. 2, diseña y publica la vacante. 3, crea procesos y filtros de selección para los candidatos. 4, formaliza la contratación. 5, integra y capacita a la persona, ¿sí? Es decir, haz un onboarding. Y 6, realiza evaluaciones de desempeño. Con esto, pues, vas a poder mejorar esos criterios de selección, procesos de selección, y así contar con la mejor personal y talento humano en tu consultorio. Así que vamos a aplicarlo porque vamos con toda. Vamos por ese consultorio rentable.